Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. ¿Saben? De los mejores hábitos que una persona puede tener es el de levantarse temprano. Y reconozco que no soy la persona que ame levantarse temprano, pero cada vez que puedo hacerlo, siento que voy un paso más adelante de todas las labores que tengo por hacer en ese día. ¿Ya vas a servir? Ay, 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 ay. Tito, nuestro pajarito, es el único que desde las 6 de la mañana ya está despierto y ya está cantando y pidiendo que lo saques de la jaula. Bueno, y ya estoy lista para empezar este día productivo. Me voy a tomar un poquito de mi jugo de sábila y después me voy a ir a correr. Reconozco que no soy la persona amante de hacer ejercicio. Me cuesta mucho llevar a cabo este hábito y reconozco que si no tuviera el problema con el nervio ciático, es probable que no haría absolutamente nada de ejercicio. Me doy cuenta que en las mañanas suelo caminar un poco chueco y es por un ligero dolor punzante en mi nervio ciático que se va quitando en cuanto empiezo a ejercitarme. No les voy a mentir que a veces me despierto y me siento un poco triste porque el dolor ya está ahí, ya está presente. A veces no sé si se irá cuando haga ejercicio o permanecerá todo el día. Pero es ese mismo dolor el que me lleva a levantar mis ojos al cielo y poder recordar y reconocer que no importa cuánto me esfuerce en ese día, yo dependo total y absolutamente de la voluntad de Dios para poder llevar a cabo mis tareas en casa. Sé que no nos gusta sentirnos débiles, pero hay debilidades que podemos llamar bendición porque nos llevan a una mayor dependencia de Dios. Bueno, y acompáñenme a hacer algo rico para el desayuno del día de hoy. Vamos a hacer unas quesadillas de papa con chorizo para acompañar este día que amaneció soleado, pero pinta a que se va a nublar y será un día lluvioso. Vamos a poner a cocer las papas con un poquito de sal. Y la única observación que puedo hacerles para esta receta, ya que es una receta muy fácil de hacer, es asegurarse de escoger un buen chorizo. Un chorizo que esté rico, que esté sabroso. Si el chorizo está sabroso, créanme, esta comida les va a quedar deliciosa. Voy a empezar a deshebrar un poco de quesillo. Mi esposo ya está despierto y ya está afinando los últimos detalles de la clase que le dará a nuestra niña el día de hoy. Como saben, estamos educando en casa. De verdad que ha sido una experiencia muy bonita y una decisión que ha traído mucha paz a cada miembro de la familia. Las papas ya estuvieron listas, ya están bien suavecitas. Las vamos a agregar al chorizo y vamos a mezclar muy bien. Les prometo que desde cuando andaba con antojo de papa con chorizo
Tenía de verdad un antojo enorme de comerlo en quesadillas y ya hoy en la mañana me animé a prepararlo, aprovechando que tenía chorizo, que está muy sabroso que compro aquí en el pueblo. Y también estuve comprando unas tortillas de maíz hechas a mano. Las compré en el mercado del pueblo. Las guardas en una servilleta con una bolsita de plástico en el refri y te duran bastante tiempo. Lo único que le va a hacer falta a estas quesadillas es una salsita tatemada. Tenía poquito tiempo y ya no pude hacerla. Pero lo que sí no puede faltar en esta mañana, que por cierto ya empezó a llover aquí en el pueblo, es una rica taza de café calientito. La vida cotidiana está llena de hermosos regalos. No quiero sonar repetitiva con la misma historia de siempre, pero mi vida cambió en un abrir y cerrar de ojos. De un día para otro supimos de la enfermedad de mi mamá y desde ese día la taza de café que se servía en la mesa nunca más supo igual. La vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Seamos agradecidos con el instante que está pasando justo ahora delante de nuestros ojos. Serví un poquito de galletas Animalito que estuve comprando en el mercado. A mi hija le gustan mucho y a mí también. Me gusta mezclarlas con el café y comerlas con una cuchara. Familia, y quiero compartir algo muy especial con ustedes. En esta semana quise rescatar una tradición que muchos abuelos tenían y se trata de cajas de madera con promesas bíblicas que muchos abuelos tenían en sus hogares. Mi esposo me estuvo haciendo una cajita de madera en su tiempo libre y más adelante les voy a enseñar a detalle de qué se trata esta tradición. Fue una tarde bastante nublada, también con un poco de llovizna. Aproveché en cuanto me levanté del desayuno a lavar los trastes, a limpiar un poco la cocina, que a veces suele llenarse de grasa a la hora que estamos cocinando. Y bueno, también me dispuse a curar la cacerola de hierro esmaltado que estuve comprando y les estuve compartiendo la semana pasada. Solamente la voy a lavar con jabón, la voy a secar, que no sé para qué la sequé porque le iba a echar agua nuevamente, pero bueno. Voy a dejar hirviendo la cacerola con un poco de agua para limpiarla de cualquier impureza.
Y el fin de semana estuve yendo al mercado orgánico que se pone aquí en el pueblo y aproveché a comprar unos huevos de rancho. Decía mi mamá que comer saludable no es nada económico y efectivamente no siempre vamos a poder tener cosas, ingredientes de la mejor calidad en casa, pero cuando es posible se disfruta mucho. Y una señora del pueblo me estuvo regalando estos huevos que estuvo poniendo su gallina. Le agradecí mucho el detalle. Mientras tenía mi tiempo de lectura en esta semana, me encontraba con una parte de mi libro en donde explicaba parte de la tradición que muchos abuelos tenían anteriormente dentro de sus hogares. Desafortunadamente, es una tradición que se ha abandonado. Dentro de cajas de madera tenían fichas que tenían promesas bíblicas diarias para la vida de un creyente. Si tan solo pudiéramos dedicar un poco de nuestra atención a las promesas y pudiéramos creer en ellas, resolveríamos una gran cantidad de afanes y ansiedades por los problemas de esta vida. Porque no hay necesidad tan grande para la que no haya alguna promesa adecuada y sobradamente suficiente para nuestro alivio. Les voy a dejar en la cajita de descripción un enlace para que puedan descargar todas estas fichas y ustedes también puedan conseguir una caja de madera, una de cartón o de plástico y puedan llevar a cabo esta tradición en sus hogares. Y bueno, familia preciosa, acompáñenme en esta tarde lluviosa y nublada aquí en el pueblito a preparar una rica comida fácil, rápida de hacer, y es un pollo con chile ancho. Yo ya les he compartido esta receta como en 2 ocasiones y también les he compartido que esta era la receta favorita de mi mamá. Siempre le pedí a mi abuelita que le preparara esta comida. Y siempre que la hago, no les voy a negar que me da un poquito de sentimiento, porque en mi corazón está el anhelo de haber podido preparar este platillo con mis propias manos y poder invitarla a comer a mi casa. Son experiencias, ¿verdad?, que ya no pude vivir, que ya no pudieron suceder, así que siempre mi corazón guarda ese deseo. Bueno, estoy muy contenta de poder cocinar nuevamente con ustedes. Pero bueno, familia, yo les voy a ir compartiendo todo el paso a paso por si ustedes también quieren llevarlo a cabo en casa para su familia. Así que acompáñenme a cocinar. Y estaremos utilizando nada más y nada menos que la nueva cacerola. Estoy muy emocionada por cocinar aquí por primera vez. Voy a poner mis presas de pollo, ya bien lavadito, desinfectado también, y vamos a condimentarlo con un poco de sal y pimienta negra. Vamos a ser generosos con la pimienta, que es lo que le da saborcito a este pollo. No lleva nada de aceite, nada de nada. Le vamos a poner también su poquito de sal. Yo últimamente, fíjense que he estado utilizando sal rosa del Himalaya. Dicen que es mucho mejor que la sal normal. Vamos a revolver bien el pollo para que se mezcle bien la pimienta y la sal. Vamos a licuar 2 jitomates rojos, un trozo de cebolla, un diente de ajo, un chile ancho que ya tengo previamente hidratado con un poquito de agua. Le vamos a agregar también un poquito de canela. Vamos a agregarle también 2 tapitas de vinagre blanco.
Revolvemos muy bien y dejamos que la salsa se cocine por un ratito. Después de un rato le vamos a agregar de 1,5 tazas a 2 tazas de agua caliente. Ya que el pollo hirvió un poco, le voy a agregar unas ramitas de tomillo y también unas papas. Vamos a tapar y dejar que se cocine por un buen rato. Vamos a acompañar esta comida con un arroz blanco. Yo lo voy a hacer en la arrocera, ya que me facilita bastante el tiempo en la cocina. Le voy a agregar únicamente su poquito de sal y vamos a esperar 25 minutos. Bueno, y la comida ya estuvo lista. Estuve acompañando esta deliciosa comida con un agua refrescante de melón. Y bueno, familia, ¿qué les cuento? Nos quedamos sin carro un par de días y teníamos que bajar a la ciudad porque Cari tiene que tomar sus clases de natación. Así que fue todo un lío, tuvimos que agarrar mototaxi, después una combi. Llegando a la ciudad tuvimos que agarrar un taxi. Y sí fue bastante complicado, pero teníamos que ir ya que mi hija está bastante emocionada con sus clases de natación. Me he quedado bastante sorprendida con los avances de Cari, siendo esta la tercera clase de natación que tiene. Quiero que vean cómo ya está súper suelta en el agua después de que tenía un cierto temor. Saliendo de las clases de natación, teníamos que hacer unas diligencias en la plaza, así que nos venimos. Pero como ustedes saben, venir con niños es todo un caso porque si pasas por el área de juguetería, te piden frenarte y te piden de todo lo que ven ahí. Y Cari de verdad que me da mucha gracia que le encanta la ropa, le encantan las bolsas y bueno, siempre es todo un caso. Por lo que veníamos en esta ocasión a la plaza era por un autoasiento, ya que Cari brincó de este autoasiento tipo portabebé a uno más formal, pero en esta ocasión no encontramos como el que estábamos buscando. Nos estuvimos encontrando estos vestidos de Snoopy que nos encantaron, a mi niña también nos pidió si le podíamos comprar el vestido y bueno, se lo estuvimos llevando. Fue un día bastante bonito y para nosotros ha sido muy agradable el que Cari pueda pasar un poquito más de tiempo fuera del pueblo, ya que de verdad familia casi siempre estamos encerrados y hemos procurado salir al menos una vez a la semana. Ya llegamos al pueblo bastante tarde, nos agarró la noche. Familia, y estamos llegando al final de este video, no sin antes decirles que en el próximo video vamos a estar trabajando en la remodelación de este espacio. Empezaremos la construcción del área de TV. Y
familia preciosa, les doy muchas gracias por haber venido una vez más a visitarnos. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto con un próximo video. Que tengan una hermosa semana llena y rodeada de mucho amor. Los quiero mucho.